Buenas tardes, bienvenidos a la charla sobre estrategias plásticas en el arte contemporáneo. Nos acompañan Magali Lara, aquí a mi izquierda, Sofía Taboas, a mi derecha, Eduardo Baroa y Juan Pablo Macías. Uy, está como medio extraño esto. ¿Prefieres este? No, está bien. ¿Sí? Esos van a ser para ustedes. Digo, ya me iré acostumbrando. Bueno, un poco la idea de esta charla es hablar un poco de los procesos que están atrás de cada una de las piezas que se encuentran aquí en la exhibición, que forman parte de Lecturas de un territorio fracturado. Por un lado, lo que es el imaginario vegetal de Sofía y Eduardo, ¿no? La serie de ventanas de Magali Lara y la instalación, que son varias piezas que la integran, sobre el proyecto de WordPress Owen, ¿no? De Juan Pablo Macías. ¿Por qué en específico estas piezas? Por la relación con las fuentes bibliográficas, ¿no? Era interesante ver cómo la parte del imaginario vegetal integraba toda una investigación iconográfica de varios años atrás por parte de Sofía, una reflexión escrita, ¿no? Que tiene que ver con toda la investigación también sobre los contextos naturales y artificiales y también futuristas de Eduardo, ¿no? Y bueno, por otro lado, Magali, ¿no? que en el caso de ella, su producción tiene una vinculación muy directa con lo que son las fuentes, sobre todo la poesía, el caso de Margaret Atwood, ¿no? En donde de hecho dos de las piezas que conforman las 6 ventanas que se encuentran aquí toman propiamente el nombre, ¿no? Y el caso de Juan Pablo, donde ya es propiamente una casa editorial la que construye, ¿no? En términos de una reproducción de libros que han sido invisibilizados y de textos que de alguna manera empiezan a proponer una circulación, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por... ¿Quieres empezamos? Por Magali. Está... Aquí. Ustedes perdonarán, pero... ya. Sí. Sí, porque además creo que es la pieza más vieja, es No. del 70, y las ventanas son del 78. Y cuento cómo es. Justamente estaba yo en la escuela, pero en la escuela de San Carlos, yo entré en el 76, pero justamente había algunos maestros jóvenes que querían no trabajar como maestros, sino en colectivos. Digamos, lo de los grupos hay cosas específicas, pero era una cosa mucho más abierta, y entre ellos estaba Sebastián, que decidió organizar una exposición en el Museo de Arte Moderno, esto porque conocía a Gamboa, pero sobre todo porque Matías Geritz era muy cercano a él, y Matías estaba interesado en los jóvenes, Sebastián reunió un grupo de diferentes artistas, algunos venían de San Carlos, otros de la Esmeralda, algunos venían de cine, había las pioneras Paula Weiss y otras gentes que estaban haciendo video, y lo que se trataba de hacer era dar como un panorama un poco diferente de lo que en ese entonces se estaba haciendo, que era muy pintura o geometría o escultura geométrica, en la que también Sebastián y Matías participaban, pero yo me imagino que tenía que ver con una idea de hacer una especie de revisión del Salón Independiente, pero al mismo tiempo en un lugar que era consagratorio, como era el Museo de Arte Moderno. Había entonces gente, digamos, de diferentes edades, estaba Paula Weiss, Mónica Mayer, algunas gentes del grupo Mira, Humberto Jardón, que estaba haciendo cosas con fotocopia y performance, Eloy Tarcisio, en fin, Jesús A. Rodríguez. Y la idea era hacer algo que tuviera que ver con la ciudad. Digamos que
justamente creo que era uno de los puntos claves en esta producción de nosotros, que el interés era construir a partir de lo local. Esto suena del siglo pasado, que efectivamente es, que los artistas un poco mayores que nosotros, su sueño era irse a vivir a Nueva York o a París y ser verdaderos artistas. Y de hecho, yo tuve la experiencia de conocer a algunos y era muy triste porque había una especie como de deseo de hacerla en su propio país, pero París era más mundo que el país original, ¿no? Entonces nosotros no queríamos eso. Quizá que queríamos, pero eso no. Y se hizo esta exposición, entonces el tema era la ciudad, había muchas cosas sobre utopía, cosas sociales, el famoso tendedero de Mónica, ahí es donde se presenta por primera vez. Eloy Tarcisio hizo algo también, ahorita no recuerdo bien, pero había performance, se hizo un par de eventos. En mi caso particular, aunque yo he participado en algunos de los grupos, a mí me interesaba, o siempre me ha interesado, la cuestión de la intimidad, del interior. Y ya que había que hablar de la ciudad, yo pensé, bueno, es que yo vivía en un edificio, por supuesto, y las ventanas eran muy importantes. Yo estaba en un edificio además que no podías nunca ver la ventana principal del departamento del otro, pero esta idea de la ventana me parecía muy sugestiva y entonces yo decidí hacer estas ventanitas de pequeño formato, eran como 70, porque tenía que ver con esta cosa supermasiva y tenía que ver con un atisbo de la vida sentimental del otro que tú rápidamente ves, ¿no? Pero por supuesto no podía ser, digamos, todas de la misma manera, entonces había diferentes secciones, había una que tenía que ver con mi infancia, otra que tenía que ver con una cosa erótica, había una ventana que no está aquí, que fue la que más escándalo causó, que Teresa del Conde la publicó, que era una ventana con un papel de China que estaba rasgado y en la rasgadura decía muchacha masturbándose, que fue un shock, cosa que es increíble, pero porque yo estaba muy interesada en la idea de nombrar desde una experiencia femenina, desde un cuerpo femenino, los deseos, los miedos y la violencia. Y entonces, afortunadamente para mí, en ese momento yo ya conocí a algunas escritoras de lengua inglesa que estaban escribiendo justamente con esta misma idea. Era una generación anterior, o sea que si yo estaba en mis 20, ellas estarían ya cerca de los 40, ya habían tenido hijos, ya habían estado casadas, y habían pasado por un montón de cosas, y lo que me gustaba mucho es que el lenguaje tenía ciertos sesgos de violencia, pero al mismo tiempo no era una queja. Y aquí muy acertadamente Ceci tiene por ejemplo, que les puedo leer, que dice: encajas en mí como el gancho en su presilla, un anzuelo, un ojo abierto. Bueno, esto es lo que yo aprendí, que no necesitaba decir todo, que son imágenes, también contexto, y que justamente esta capacidad de nombrar sin describir, de poder hacer una asociación pero que tuviera una reacción física, es, digamos, lo que yo me propuse con esas ventanas. Ustedes van a ver 6, eran 70, pero pues estaban en mi casa, mis hermanos se llevaron unas, quién sabe, desaparecieron otras, y entonces pues es la vida de las obras. Bueno, si quieren, ahorita pasamos al caso de el imaginario vegetal, ¿no? Que también toma distintas formas y momentos de una conversación, que eso a mí me parece increíble en términos de esa complicidad, ¿no? Yo lo tengo aquí. Pero bueno, si nos quieren platicar un poco cómo fue el proceso. A ver, ¿sí fue ¿Hola? Habla más fuerte. ¿Hola? Sí, se sirve. Sí.
Bueno, en el 2005 más o menos yo empecé a trabajar con la idea de plantas imaginarias y de hecho hice alguna pieza a propósito de un manuscrito que me encontré que se llama el manuscrito Voynich, que aquí tengo un ejemplo. Y bueno, y salió una pieza que se llama Herben Voynich, que no tiene que ver exactamente con la que ven aquí, pero a raíz de esa pieza decidí que iba a seguir coleccionando imágenes de plantas imaginarias que estuvieran vinculadas con mitos o que fueran ficciones, que podrían venir de la literatura o de imágenes que me topaba, sobre todo antiguas, de herbarios medievales, y así fue como fue creciendo este archivo, al punto que empecé lo que quería yo era generar una especie de isla o islas de tipos de plantas imaginarias, donde intervinieran distintos tipos de materiales o técnicas. Y bueno, la verdad es que empecé el proyecto y lo dejé en pausa muchos años, hasta que Eduardo hizo un proyecto que se llamó Fotosíntesis, que bueno, ahora él les contará un poquito de qué va ese proyecto, y a propósito de ese proyecto, él recordó esas piezas mías que empecé yo a hacer y me las pidió prestadas y yo se las presté. Y bueno, un poco cuando yo vi la disposición de cómo reinterpretó de alguna forma las piezas, como que me volví a enganchar con la idea otra vez de la pieza y empezamos a platicar. Él un poco me sugirió, ¿por qué no acabamos la pieza como tú la imaginaste? Y bueno, yo le dije, y la montamos como tú lo visualizaste, ¿no? O sea, un poco fue como una casualidad o años después, como que la pieza encontró su lugar y su manera de existir, por decirlo así. Si quieres complementar. Bueno, sí, somos pareja, entonces por eso hay tanta interacción. No, a lo mejor la gente que nos está escuchando amablemente no lo sabe, pero en efecto fue una pieza que estaba relegada, que también es que se dio cuenta Sofía de que necesitaba una cantidad muy fuerte de recursos para completarse, porque implicaba hacer estos modelos que ella hizo primero en dibujo y luego hacer una traducción a otro material y después a veces a ese otro material a mandarlo con un artesano, por ejemplo, para que se hiciera en madera, por ejemplo. Entonces ella ejecutó algunas de las de madera con un artesano que nosotros fuimos a verlo a su casa y era un cubículo minúsculo de esta persona, hacía estas piezas increíbles de madera. Sofía le llevó una pieza de plastilina a partir de la cual él tenía que trabajar. En algún momento este cuate desapareció, ya no supimos ni cómo se llamaba, o sea que quedó casi como legendario como el Herben Voynich. Pero bueno, quedaron esas piezas que yo siempre pasaba por el taller, que está todo guardado y decía, es que esta me gusta y me gusta. Y entonces por eso decidí ponerla en la exposición de fotosíntesis, que es un poco una muestra sobre ciencia ficción. ¿Qué pasaría si las plantas en algún momento desaparecieran porque el ser humano ya sabe hacer el proceso de fotosíntesis, ya no necesitamos las plantas, ¿no? Esa era la idea, digamos, de la exposición. Ya hablando un poco sobre el proceso, a la hora que estoy trabajando aquí con Ramiro Martínez, el director de este museo, estamos trabajando para una individual que tuve yo hace poco, acaba de cerrar, y yo quería meter esta exposición, esta muestra a esa exposición, y dijo, yo creo que mejor la ponemos en otra exposición. Y entonces en realidad también Ramiro fue un catalizador para que esta pieza se llevara a cabo, porque nosotros nos dimos cuenta que Puebla tenía una gran cantidad de gente que trabajaba en diferentes materiales, y la pieza desde el principio tuvo una idea como de muestrario. Aquí ven ustedes unas imágenes de la obra, ¿no? Entonces hay de piedra, de madera, de ónix, hay de alabastro, ¿no?
¿Eh? Alabastro, ¿no? De ónix, de alabastro, no sé, no me acuerdo. No, ¿cuál es la piedra esta que es ¿Obsidiana? La que, de obsidiana, ¿no? Sí, pero la que tiene es blanca con el centro negro, que es una bola hermosa. Es ónix también. Ónix. Es ónix, sí. Es que el ónix tiene, pero aquí pues hay muchísimo ónix, hay gente que trabaja. El ónix. Pues yo lo vi en camino a Tehuacán, pero no sé si, ya no me quedó claro cuál fue el que tú contestaste, pero lo que pasa es que nos dieron la oportunidad de interactuar el equipo del Amparo con gente que está trabajando directamente los materiales en Puebla, y nosotros contactamos gente que trabaja, por ejemplo, metal en México o cemento, cosas así, que tratan bueno, yo pienso que la idea original de Sofía, que era hacer una especie de muestrario de plantas, pero también muestrario de materiales, pasó a ser lo que le da una potencia a la obra. Y bueno, y también era importante como la posibilidad de la técnica. Cuando yo encontré aquel artesano de madera, que de hecho solamente quedó un par de piezas que hizo él, como que me decepcioné un poco cuando desapareció, y creo que un poco eso hizo que, la verdad, en México no era muy fácil de encontrar gente como que trabajara en México DF, en la Ciudad de México, y bueno, con la posibilidad de trabajar con gente aquí, se abrieron como otras posibilidades de material, ¿no? Como por ejemplo la piedra volcánica, que el artesano es verdaderamente increíble, que además hay todo un trabajo primero de la recolección del material bibliográfico, después hay otro proceso que es la síntesis de la imagen que hago yo en dibujo, y luego llevarlo con el artesano, y el artesano a la vez, aunque le pido ser lo más fiel, siempre cabe un poco de su propia interpretación. Entonces son como varias etapas de filtros que al final suman no solo un muestrario de plantas o de materiales, sino también de interpretaciones, ¿no? y de manos. Sí, porque primero ella hace un dibujo, Sofía hace un dibujo, y de ahí sale toda la posibilidad. Y lo digo porque yo también hice algunas piezas por mi cuenta, de cerámica o de plastilina epóxica, pero también, por ejemplo, algunas de las piezas que hizo doña Silvia de ahí de Metzontla, del grupo artesanal que se llama La Fuerza, pues ella interpretó también un poco a su manera y a sus posibilidades. Ese barro, yo no me había dado cuenta cuando le dije si nos podía ayudar con eso a los de allá, pero es un barro que se colapsa. Ellos lo utilizan para hacer otro tipo de trabajo. Entonces, es interesante cómo el material también dicta un poco una forma, no se deja traducir siempre a lo que tú quieres el material, y es parte del oficio, yo creo, de un buen artesano, saber aprovechar esas cualidades accidentales de las piezas, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta del proyecto de Sofi, ya por lo que a mí me pareció interesante volver terminar en realidad ese proyecto, es que estamos en una época en donde la visualización de lo natural es explosiva. ¿A qué me refiero? Que ustedes quizá están viendo un documental y se ve cómo un oso polar se rasca el dedo del pie, o cómo de repente una ballena, pueden verle de cuerpo entero por los 360 grados alrededor, pero eso no es en absoluto cómo se entendían los animales en el pasado. Ni siquiera cuando nosotros éramos niños había tanta capacidad de ver al mundo natural, ¿no? De repente hay animales que salen, ahorita están ustedes en Facebook dando vueltas, y de repente sale un animal que nunca habías visto en tu vida, que no sabes ni de qué es, ¿no? Incluso la relación taxonómica, o sea, cómo se relacionan los animales entre ellos, era muy distinta cuando nosotros éramos más jóvenes. A lo que voy no es que yo les diga, jóvenes ustedes, que son viejitos, no me refiero a eso, pero sí a que ha cambiado la manera de representar el mundo natural, ya sea las plantas o los animales. Y a mí se me hace interesante esa situación, porque ahora que podemos verlos más, que podemos entenderlos supuestamente mejor, es cuando están a punto de desaparecer, ¿no? Cuando ya de repente ves el oso polar, por fin ves, no sé, cómo se reproduce un oso polar, y de repente resulta que pues te va a durar 10 años porque ya después ya no va a haber hielo para ese oso polar, ¿no?
Entonces me parece muy importante reflexionar acerca de la representación de lo natural, por eso a mí me interesó ese proyecto en lo personal, espero que esa cosa pase ahí a los espectadores también. Bueno, y también era como muy interesante la manera en que, bueno, no sé, en su momento, por ejemplo, este manuscrito no ha sido traducido, ¿no? No ha habido, porque digo, al final es un idioma que nadie conoce, es una letra o un abecedario que tampoco nadie conoce, y hay un misterio alrededor, ¿no? Que de alguna u otra forma sí lanza como una especie de ideas futuras sin traducirse, ¿no? Porque al final también es algo que alude mucho al cosmos. Ahorita si quieren paso el libro para que lo vayan viendo. Y de alguna otra manera, también Eduardo, por ejemplo, en el video, ¿no? También es esta relación de futuro, pues un poco decadente, ¿no? En donde ya esta forma sintética de vida artificial, o sea, termina con estos mundos naturales, ¿no? O sea, va como aniquilando, ¿no? La posibilidad de esta convivencia natural, ¿no? Y que también tiene algo mucho de Humboldt, siento yo, ¿no? O sea, como de descubrimiento y de naturaleza inexplorada, ¿no? Yo quisiera comentar, es que yo creo que la ciencia ficción y toda la cuestión de la biología pone en tensión justamente lo que estaba diciendo Eduardo, ¿no? Digamos que a mí sí me sorprende la cantidad de cosas de ciencia ficción que siempre se habla de estos seres humanos que tienen otras cualidades o las conexiones con las plantas y los animales, ¿no? Y yo sí creo que eso es una cosa que la tenemos como también puesta siempre en el futuro cuando es en este momento en que nuestra incapacidad de observación está en manifiesto. Entonces podemos ver la pantallita con esto, pero la experiencia de nuestro mundo cotidiano no está incorporada, ¿no? Entonces yo sí creo que estas piezas apuntalan muy bien estas puentes que estamos trazando para poder recuperar esta experiencia de lo natural, ¿no? Sí, porque es una persona que se dedica, ya sea el artesano o nosotros mismos en un dado momento, a involucrarte con un material, con sus defectos, con sus cualidades, ¿no? Y la luz que empleas para algo es una cosa que es tangible, no está mediada por una pantalla, ¿no? Uh-huh. Además es interesante cómo funcionaba, Foucault lo vio en las palabras y las cosas, pero este sistema de similitudes, ¿no? Si la hoja de una planta tiene forma de corazón, pues sirve para curar el corazón, evidentemente, porque se parece, ¿no? Si las nueces parecen un cerebro, pues evidentemente ayudan a lograr curar el dolor de cabeza, ¿no? Incluso en Estados Unidos se dice you're nuts, cuando estás loco, pues viene de las nueces, que parece un cerebro, ¿no? Entonces hay un sistema de ordenamiento de las cosas, que todas estas imágenes es un mundo que no es nada más un mundo abstracto, fantástico, sino que refleja una mente, una mentalidad colectiva. Claro. Entonces, ¿hacia dónde apunta nuestra mentalidad colectiva con respecto a lo natural? En realidad, podemos decir que la naturaleza ha desaparecido como un discurso válido. Hay gente que dice ya la naturaleza es un proceso incluso reaccionario, porque al implicar nosotros la naturaleza como un ente diferenciado de nosotros, esa raya que pintamos entre la naturaleza y nosotros es un problema, ¿no? Implica que tú vas a tener ese dominio sobre esa naturaleza, cuando en realidad ahorita estamos muy preocupados por el calentamiento global y lo que quieran, pero a la naturaleza o a la tierra le importa un bledo si nosotros desaparecemos, ¿no? No, claro. Y digo, al final son ciclos y son eras, ¿no? O sea, son eras, ¿no? Sí, lo que me refiero es que nuestra percepción o nuestro terror ante el calentamiento y eso, pues es nuestro terror de nosotros. Claro. ¿No? Y finalmente, aunque involucres a toda la creación, ¿no? Pero bueno, no la creación, ¿cómo se dice? La vida, pues la corteza como viviente. Sí, el planeta como vida. Porque digo, como vida, ¿no? La creación es así como muy bíblico y no quise decir eso. Es precisamente lo contrario. Sí, bueno, el planeta como vida, como un ente vivo, ¿no? Exactamente. Bueno, y bueno, vamos con Juan Pablo. Bueno, este lo dejamos aquí y este ya. En tu caso, bueno,
el concebir una casa editorial como tal para generar, ¿no?, lo que son propiamente estos textos, ¿no?, que de alguna u otra manera van pues creando cierta polémica, ¿no?, en términos de qué se reproduce, qué no se reproduce, ¿no?, qué se visibiliza, qué no, y en términos también de un enunciamiento político también, ¿no? Bueno, sí, más que hablar en particular de esta pieza, me gustaría hablar del proceso creativo, okay, y de ciertos factores que determinan mi proceso creativo. Y también más en relación al público, ¿no? Por ejemplo, está un amigo de mi padre aquí entre el público, agrónomo, que me decía hace rato, bueno, es que yo, por ejemplo, me interesa saber de arte, no sé nada de arte, pero sé de Agamben, ¿no? Me interesa Agamben y me interesa la relación que Agamben tiene con el arte contemporáneo, pero yo no entiendo nada de arte, ¿no? Entonces nos escuchamos hablando entre nosotros y bueno, es una especie de, damos por hecho ciertas cosas que igual muchas veces el público no sabe, ¿no? Y no le permite entrar a un proceso en el cual nosotros estamos 100% inmersos, ¿no? Entonces quisiera yo hablar más de ciertos factores que determinan mi trabajo, ¿no? Los intereses que yo tengo como artista, ¿no? O como una persona que se interesa por ciertas formas de conocimiento, para digamos, hablar, ¿no? O para lograr crear un horizonte de sentido de lo que estoy haciendo, porque, bueno, es un libro, ¿no?, que de repente se encuentra en el espacio, que uno no sabe bien cuáles son los factores por los cuales de repente está ahí, ¿no? Y bueno, para eso quisiera empezar hablando sobre qué concibo como trabajo, ¿no? El trabajo, ¿no? El proceso creativo. Bueno, el trabajo a secas, ¿no? Así como yo lo veo, es algo que realizas solo, ¿no?, en casa, en una intimidad, en una clandestinidad, ¿no?, como decía Gilles Deleuze. Es un trabajo que realizas en la intimidad de tu casa, ¿no?, en la clandestinidad de tu casa, que después vas a meter en relación, ¿no?, o vas a meter en una serie de negociaciones con diferentes tipos de realidades. No, una realidad puede ser la institución pública, ¿no?, el museo, sea de carácter privado o de carácter público, la galería de arte que tiene intereses mercantiles sobre el arte, o un espacio gestionado por artistas donde no hay dinero involucrado, pero sí hay toda una intención por parte de la gente que lo maneja para generar diálogos, ¿no? Entonces hay momentos en que te encuentras en situaciones donde no hay, ¿no?, posibilidades económicas, pero sí hay toda una disponibilidad para ejercer, ¿no?, aquel trabajo que tú estás realizando en casa, ¿no? Y digamos, esas diferentes negociaciones que tú tienes con estas diferentes realidades determinan gramaticalmente lo que tú vas a hacer como artista, ¿no? Yo quiero pensar eso, ¿no?, que no es lo mismo hacer un trabajo al interno de una galería que al interno de un museo, que al interno de un espacio independiente que en la calle, ¿no? Dependiendo de la realidad con la que tú te topas, tú vas a escoger las gramáticas justas para poder negociar con esas realidades. Y bueno, en mi caso, utilizo diferentes medios, ¿no?, como el video o la foto, que pueden ser consideradas esas disciplinas más típicas, ¿no?, del mundo de las bellas artes, ¿no?, o del arte contemporáneo, pero en realidad a mí lo que me interesa es utilizar, por ejemplo, la idea, ¿no?, de una actividad, de una práctica artística como una forma de compartir, ¿no?, o de utilizar este tiempo-espacio y de recursos, ¿no?, que te da la práctica artística para poder dedicarme a lo que a mí me gusta y los intereses que tengo. En este caso son ya varios años que estoy trabajando con textos anarquistas, y a mí lo que me ha interesado es buscar en el mundo del arte
¿no? en la institución artística, en el mercado, las plataformas, ¿no? Justas para poder realizar pues ciertos procesos que tienen que ver con editorial, ¿no? y con una condivisión, con el compartir, ¿no? Lo que estoy leyendo con un público más extendido allá de la casa, ¿no? Pero también del museo, ¿no? Entonces, ¿cómo negocias tú con esos diferentes factores? El negociar con el tiempo o espacio del museo, ¿no? Que te permite unos cuantos minutos de apreciación, ¿no? De percepción de percepción de la pieza, de la obra de arte. ¿Me estoy perdiendo? No. Bueno, entonces, para mí es muy importante cómo negocias, por ejemplo, con la institución pública y con los dineros públicos. Para mí, el factor de que exista un dinero público es importante para la gestión de esos proyectos, porque, digamos, he empezado a trabajar con esos textos anarquistas y he utilizado el contexto del museo, ¿no? Y los presupuestos destinados para una producción artística para pagar las traducciones, ¿no? de los textos, la impresión y todo un proceso editorial. ¿Qué libros son los que perdona? Ya me perdí. ¿Qué libros son? ¿Quiénes son los que tú escogiste? Perdón ahí, porque ya estás hablando de los libros y yo quiero saber. Bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? Empecé a editar una revista que se llama Tiempo Muerto, que era una serie de textos que tenían que ver con una biblioteca anarquista en la Ciudad de México, que en esa época estaba con dificultad, ¿no? A nivel de espacio, ¿no? Había perdido el espacio y no podía disponer de sus libros para consulta del público. Y me fui encontrando con una serie de ejercicios anarquistas en México, o utopistas, como es el caso de Albert MC Owen, que es un ingeniero civil norteamericano que realizó un ejercicio utópico cerca de los Mochis, ¿no? Y ¿En qué años? En 1897, a 1910 más o menos. Bueno, entonces a lo que iba es que a mí en este ejercicio lo que me interesaba es cómo sí, era como utilizar, ¿no? Toda una infraestructura del mundo del arte contemporáneo para poder generar ciertas plataformas de una circulación de estos textos, ¿no? Cómo retribuir al espacio del museo, ¿no? O de arte contemporáneo, no tanto con una mercancía, ¿no? Que termina en el museo o que termina en una galería, porque continúa una circulación a partir de la forma de texto, ¿no? Entonces, es el libro de Owen, que es el que se presenta aquí arriba. Fue escrito durante 1897 y publicado ahí en Topolobampo, en inglés. Y es un libro que jamás fue reeditado en inglés, ¿no? Y terminó como archivo muerto, ¿no? ¿cómo se llama? En la Biblioteca del Congreso del Estado de Estados Unidos. ¿De qué trata? Sí, cuéntanos. Trata sobre dinero, ¿no? Y trata sobre ármate una categoría, ¿no? Una serie de categorías sobre propiedad privada y dinero, y buscando toda una ética, ¿no? En el uso del dinero y de la propiedad, ¿no? Pero bueno, que implementa el modelo en este poblado que es ¿cómo se llama? Topolobampo, cerca de los Mochis. Pero bueno, a mí un poco lo que me interesa de este tipo de literatura es de qué manera puede informar también tu gramática como artista, ¿no? Cómo puedes tú escoger diferentes
soluciones formales, ¿no? al interno del espacio museográfico. ¿O cómo se traduce en este proceso de circulación de dinero público? O sea, y de circulación también a nivel de sí, en el caso, contenido, por ejemplo, pues, sí, también. En el caso del primer libro de Oiticica, fue un proceso largo, ¿no? Empezó a utilizar esta idea un poco de los situacionistas, de diversión, ¿no? de Tournemont, en este caso de dineros públicos. Inflaba, por ejemplo, el presupuesto de una pieza, pero en realidad sobraban $300 y le pagaba a la traductora para empezar a traducir, ¿no? Entonces era cómo utilizar el dinero del mundo del arte contemporáneo y del mercado para poder generar, ¿no?, una plataforma necesaria para volver a meter en circulación un texto que tiene más de 100 años olvidado, ¿no? Y que, bueno, hasta 2010 en realidad no había tanto interés por ese tipo de literatura. Yo creo que un poco Occupy Movement empieza a generar un nuevo interés y a partir de este ejercicio o de esta protesta empieza a haber una serie de reediciones de libros de anarquismo clásico, ¿no? Entonces son varios intereses, ¿no?, que me llevan a realizar este tipo de trabajos. En ese caso realicé una colaboración con Gonzalo Macías, que es un compositor mexicano, y bueno, era hacer como toda una investigación a partir de una fotografía de archivo de Topolobampo y de la tipografía en Topolobampo, que bueno, es una imagen de la imprenta, donde la gente está trabajando imprimiendo los libros, y mientras una mujer toca el violín, ¿no? Entonces tiene que ver con esa idea un poco fourierista, ¿no?, de este placer, ¿no?, en el trabajo y de este aspecto lúdico, ¿no?, que debe tener todo trabajador, ¿no?, o todo humano con respecto a su derecho al trabajo, ¿no?, de que no sea solamente una cosa que haces para sobrevivir, pero que tiene que ver con esta placer, ¿no?, de vivir, ¿no?, y bueno, el arte, la música era un factor como muy importante en estos procesos. Entonces ahí empecé con Gonzalo a armar una investigación sobre la relación entre músicos y anarquistas, ¿no?, y llegamos a realizar una composición, ¿no?, para ser ejecutada durante la impresión del libro. Una ejecución. Yo te quería comentar algo, es que me gustó mucho lo que dices. Yo vengo de Cuernavaca y Ivan Illich, ya sabes, sí, ahí tiene muchísima influencia. Y hace unos años Sofía Olascuaga organizó todo un ciclo grande sobre los 60s y 70s, que se llamaba Utopía y Decepción, algo así, ¿no? Pero todos los grupos que trabajaban con Ivan Illich, lo que hacían es que había una persona que leía en voz alta, un poquito hablando ahora así, digamos, del gozo de estar juntos y de trabajar, ¿no? Él lo decía con los libros de lectura en voz alta, porque dice que cuando se lee en voz alta se hace justamente una cuestión comunitaria. Cuando leemos en voz baja nos hacemos estos neuróticos que somos, porque es una sola voz que está dentro de ti. Pero creo que es una cosa parecida en el sentido de que tú lo que quieres es una cosa colectiva, ¿no?, una cosa de gozo en el trabajo a partir de lo de afuera, del sonido, ¿no? Sí, no, y también de lo que estoy leyendo, ¿no? Pero sí son de alguna manera diferentes formas de relación con el texto. En el caso de mi propio cuerpo, de mi propia persona, con los textos que estoy leyendo y las formas, ¿no?, o las gramáticas a través de las cuales quiero compartir esos textos que leo con el público, ¿no?, que viene al museo, ¿no? Pero sí, ¿no?, en ese caso, por ejemplo, hay el de Oiticica, ¿no? Ahí me gasté, por ejemplo, todo el dinero en todo el proceso editorial, ¿no?, pagar la traducción, que fue costosísima. Entonces, en realidad me encontré sin un dinero para producir piezas físicas, ¿no? Y era un poco la idea, ¿no? O sea, voy a utilizar dinero de la Deutsche Bank para traducir un texto escrito en portugués que yo quiero leer, ¿sí? Porque, bueno, también voy a poner a disposición del público que viene, ¿no? Entonces, fue gastar todo ese dinero para meterlo en el proceso del libro, y tú llegabas al espacio y lo único que encontrabas era la transcripción
No, grabé sobre los muros de la galería la traducción al inglés, ¿no? de este libro de José Oiticica, que es el abuelo de Elio Oiticica y que es un anárquico cojonudo, ¿no? Y olvidado en Brasil, ¿no? Entonces son como ese tipo de negociaciones, ¿no? También el hecho de escribir con las llaves, ¿no? Sobre el muro, ¿no? Que termina sangrando, es como este tipo de relaciones diferentes que uno establece con el texto y que hoy en día creo son bastante planas, ¿no? Tú vas a la escuela, a la universidad a estudiar en silencio, cuando en realidad antes, ¿no? Y eso lo decía Nietzsche, ¿no? La lectura es algo de carácter público, ¿no? Que tú, o sea, para los antiguos era inconcebible leer en voz baja, era una performance de carácter público, ¿no? Para compartir ante un público, ¿no? Y un poco esa es mi intención, ¿no? El hecho de retribuir, ¿no? Como práctica artística algo que va a terminar solamente una colección, pero tal vez un libro que puede cobrar nuevas vidas también en espacios íntimos y domésticos, ¿no? De la gente que viene o a leerse, a la ¿no? exposición, O sea, ¿no? mediante la lectura, o sea, mediante a través de el la consumo lectura, ¿no? que uno o sea, haga. no tanto que consuman el display que yo estoy haciendo aquí, pero que se lleven el libro, ¿no? Y los textos que yo estoy trabajando y editando a su casa y que tal vez le vuelvan a dar vida, ¿no? Sí, que sería una circulación de ideas, ¿no? Una circulación de ideas. O sea, tú traduces un recurso económico en una circulación, o sea, no de capital económico, sino de capital de conocimiento, ¿no? Es como una circulación de deseo, ¿no? Afectiva, Exacto. porque el dinero, o sea, es trabajo muerto, ¿no? O sea, el dinero es una cristalización de un trabajo vivo, ¿no? Que ha dado su surplus, ¿no? Y que viene de alguna manera agandallado, agenciado por el Estado o por la gente que concentra las riquezas, porque viene producido colectivamente, ¿no? Entonces esa es mi intención, cómo retribuir al público, no tanto con una mercancía, ¿no? Artística, pero bajo otra forma una mercancía que puede realizar otro tipo de circulación, ¿no? Yo creo que es una mercancía artística en el sentido de Sí, que está no, colocada siempre, en un siempre. lugar, pero digamos que es un dispositivo, el libro que tiene en su propia construcción una idea democrática, ¿no? O sea, yo sí creo que el que inventó el libro de bolsillo nos ha hecho un favor increíble, ¿no? Porque porque esta idea de que un objeto se vuelva cultura, ¿no? Y que pueda desplazarse, igual con la idea de traducción, es una gran idea, me parece, Sí. ¿no? Pero sí, yo sí quise preguntarte, ¿cuál es el tiraje de esos libros? ¿Qué tiraje hace? 1000 copias. O sea, son muchísimos. Ajá. Y entonces pones uno nada más o se puede la gente llevar los libros. No, normal, aquí es así, ¿no? Pero, digamos, es la pieza que está en el amparo. Pero en otras exposiciones normalmente pongo, en el caso de las revistas, como Free Press, ¿no? Que son los tirajes, a veces son 500, a veces son 1000. Entonces la gente normalmente se lo lleva, en otras ocasiones las vendo, porque siento que igual muchas veces tiene que costar algo de trabajo el adquirir. O sea, igual terminan limpiando vidrios, ¿no? Con el periódico, ¿no? Y en el caso del libro, los meto en circulación. Normalmente la distribución ha sido de mano en mano, ¿no? De repente sí he enviado libros, por ejemplo, a infoshops en Londres, ¿no? O en diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, no pensé en la distribución, ¿no? Pensé en todo, ¿no? Del libro, pero no en la distribución, cuando la distribución es un poco la parte más difícil, cómo hacer llegar el libro a la gente. Pero en ese caso el libro está aquí en el amparo para ser comprado en la librería, ¿no? Qué buen dato. Sí. Sí, porque a mí me hace pensar en el banquero anarquista, esta figura de Pessoa, ¿no? No sé si conoces es un textito muy pequeño. ¿El banquero El anarquista? banquero anarquista se llama, y es un banquero que arguye que él es un anarquista, pero justamente por eso acaba de ser banquero. Sí, un sicario financiero, ¿no? ¿Perdón? El banquero anarquista, pero de hoy, ¿no? Que está haciendo... No, de Pessoa. No, de Pessoa. Es el libro de Ajá, de ya, Pessoa. no lo Ajá. conozco. Bueno, también existe esta reconversión de un planteamiento que luego además se parece un poco a esta cosa como neoliberal de Estados Unidos, ¿no? En el cual ellos quieren que el gobierno intervenga, libertarianismo que se llama, ¿no? El que el gobierno se desaparezca
también, pero con unos fines muy distintos al de un anarquista, ¿no? Ahí la libertad es para explotar al otro, básicamente. Pero de todos modos hay ese problema con un gobierno centralizado, con una disciplina que impone alguna serie de comportamientos a la colectividad. Y ahí yo te preguntaría, ¿qué visión tienes tú de un anarquismo? Hablabas de Occupy. ¿Qué visión tiene el anarquismo, qué futuro tiene el anarquismo en una realidad como la de México, por ejemplo, donde se habla del Estado fallido y etcétera? Es una pregunta como muy, sí, muy enorme, pero a ver qué pasa. Yo creo que el anarquismo a lo largo de la historia siempre ha tenido como momentos de vida, ¿no? Pero no necesariamente una vida como en el caso del comunismo, ¿no? Del marxismo, que llegó a imponer a un Estado y un partido y una línea, ¿no? A la cual seguir, ¿no? En el caso del anarquismo siempre han sido diferentes formas de pensamiento, ¿no? De diferentes visiones que no necesariamente se estatizan, ¿no? O se fijan, ¿no? Como un método, ¿no? Y a mí eso es lo que me interesa del anarquismo. Por ejemplo, cuando se habla de arte y política, yo no me considero un artista político, ¿no? O que hable de arte y política, pero sí me interesa cómo lo que estoy leyendo puede informar, ¿no? O puede influenciar la gramática que estoy utilizando. Y en este caso el anarquismo siempre ha sido una forma de pensamiento que ha logrado escaparse de las garras de la institución, ¿no? Y eso es lo que me parece seductor, ¿no? Del pensamiento anarquista. Y creo que en México siempre ha habido como manifestaciones donde se deja sentir, ¿no? Como en la periferia de Ciudad de México hay diferentes colectivos anarquistas que han logrado generar obra pública, pero no a través del Estado, sino a través de la comunidad misma, ¿no? Decía, ¿no? Que ahora que fue lo del temblor, en el sentido de la solidaridad, que en muchas ocasiones se hablaba de que eso era un verdadero anarquismo, ¿no? Sí. Gente trabajando unos con otros para un fin que no es nada más su propio beneficio, sino también el de los demás que están a su alrededor. Eso se entendía como una visión anarquista. Sí, son esos grupos de afinidad, ¿no? De los que hablan Bakunin y toda esta gente, ¿no? Donde no hay una organización que se establece, ¿no? Y que crea instituciones, partidos, pero son grupos de afinidad que están operando y generando una serie de acciones precisas en un momento determinado. Y eso yo creo que siempre ha existido, no solamente desde el inicio del anarquismo, que son unos 200 años, pero siempre, ¿no? Digamos, siempre ha habido un nacimiento libertaria que siempre está lista y dispuesta a romper con los procesos con los establecimientos, ¿no? De una organización social, ¿no? Con las instituciones que se enquistan, ¿no? Y que distribuyen la riqueza, que distribuyen el conocimiento, que distribuyen aquello que deben distribuir, ¿no? Y bueno, a mí el libro de Owen me parece bellísimo en ese sentido, ¿no? Hablando de dinero, ¿no? El primer capítulo hace se llaman los términos, pero hace una clasificación de propiedad, ¿no? Nosotros siempre hablamos de propiedad privada, ¿no? Casi es el único tipo de propiedad que conocemos. Él hace una clasificación de propiedades, ¿no? que conceptualiza para buscar una ética, ¿no? de la vida en sociedad. Entonces él habla, o sea, la primera clasificación de propiedad de la que habla es la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? La casa que usas para vivir, los objetos que logras intercambiar o produces para tu uso personal, cotidiano. Ese es el único tipo de propiedad privada que él reconoce y que ejerció durante los 20 años de colonia utópica que realizó en México, ¿no? El segundo tipo de propiedad, la propiedad municipal me parece. Y es una propiedad de carácter comunitaria, pertenece al común, ¿no? Que son las escuelas, que son los hospitales, que son los restaurantes, ¿no? Cualquier tipo de actividad que implique un servicio a la comunidad ya es propiedad comunitaria. O sea, en la concepción de Owen, un restaurante, ¿no? Un puesto de chalupas no podría ser
privado, ¿no? Y así va adelante, ¿no? El banco ya es de carácter comunitario. Todas las instancias de gobierno son de carácter comunitario. No hay ni... empieza a hablar de... por ahí están, ¿no? Habla de propiedades nacionales, de propiedades del mundo, ¿no? Y ya son propiedades del mundo, no hay como un sujeto ahí, ¿no? Y ahí está hablando de focas, y parece sumamente surrealista la clasificación que hace, ¿no? Pero... Y adelantada, ¿no? Porque, digo, si es 1800, es finales del 19, del 19, 97, ¿no? Sí. A hoy, o sea, es totalmente vigente, o sea, creo Sí. que es muy avanzado, pues muy adelantado para el momento Pues es también, que muchos ¿no? de esos textos eran análisis Claro. de economía política, ¿no? Cuando tú lees... Pero en sus inicios, ¿no? Sí, desde Josiah Warren en Estados Unidos, Proudhon, ¿no? En Francia, Bakunin, ¿no? Este ruso Kropotkin, te están haciendo análisis económicos que son perrísimos, ¿no? Hablan de los monopolios, por ejemplo, en dinero, ¿no? Y tienen una visión como muy viva, ¿no? Muy analítica, ¿no? De lo que es el dinero, ¿no? O sea, el dinero es trabajo muerto, ¿no? O sea, es el producto colectivo de una sociedad que ha trabajado para producir esa riqueza y la gestión de esta riqueza colectiva, ¿no? O sea, ellos decían, por ejemplo, el banco no tiene que cobrar nada más que honorarios de gestión, ¿no? De ese dinero, ¿no? Que es el 1% de interés sobre... Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me interesan para también repensar lo que es el arte y cómo generamos arte. Que tiene que ver con La la circulación dualidad de entre lo que pasa en el colectividad e arte. individuo, ¿no? Con la, digamos, la dualidad entre colectividad e individuo, ¿no? Digamos que lo posicionas en el mundo del arte donde tú apareces como artista, pero en realidad estás hablando de comunidad. Pero yo te quería preguntar algo más concreto. En este tipo, digamos, de ensayos, o en este en particular que te interesó a ti, parecería que la comunidad está organizada de una manera espontánea, ¿no? Te pregunto, sí. Porque cuando tú hablas, ya sabes, de colectividad y colectividad y colectividad. Yo sí estudié marxismo y sí fui comunista, por eso cuando hablan así de pura colectividad, colectividad... No, pero yo no estoy hablando de colectividad. Sí, Yo quiero comentar algo. Pues No, sí, porque en Miseria de la Filosofía, pues Marx se truena a los anarquistas, ¿no? Ese libro es contra Proudhon, precisamente. Sí, la degeneración de la filosofía, no me Miseria de acuerdo, la la miseria de la filosofía. Y eso es justamente a lo que voy, ¿no? Porque andando que el anarquismo es una visión que depende de cierta ruptura con unas prácticas económicas precisas. El problema cuando ya se vuelve un Estado, etcétera, cómo ese anarquismo va a desactivar esas otras instancias, ¿no? El banco como agiotista, por ejemplo, que ya, pues, el agiotismo yo creo que ya hasta desapareció de nuestro lenguaje como común, porque cualquier banco son agiotistas, básicamente, sí. Cualquiera. Sí. Yo reto a quien quiera que me diga que no es cierto. Entonces, ¿cómo el anarquismo puede tomar eso sin una instancia disciplinaria sería quizá la etapa, ¿no? Esa es la pregunta que muchas personas tendríamos frente a este tipo de ideas. Es que es un mundo ahí, ¿no? Sí, bueno, ya sé, dentro del anarquismo y demás, pero así como tenemos derecho a la libertad, yo pienso, y yo creo que mucha gente piensa que tiene derecho a la justicia y a la violencia, ¿no? Usura. La usura, sí. Sí, Usurar. O sea, Usura, que te presto, pero con intereses. Pero no solamente intereses, sino intereses brutales. Al 100%. Sí. Es un delito supuestamente. Era delito y pecado, sí, pecado capital, pero ya ahora es protegido, ¿no? Vemos el Monsanto, Pioneer y Coca-Cola y todos esos monopolios, ¿no? Entonces, pues, eso es a lo que voy. Así como tenemos derecho a la libertad y otros derechos civiles, también deberíamos tener derecho a la justicia,
¿no? Y a la violencia, y que no fuera algo agenciado, ¿no? Y que tuviera el monopolio solamente el Estado. Si uno, como decía Zapata, ¿no? Trabajar la tierra con el fusil en mano. Pero, esa sería la única forma que veo yo. Pero ¿no? excepto que, digamos que el hombre, la mujer y los que tienen X, estamos hechos por partes difíciles. Digamos que a mí esta cosa de colectividad así tan utópica, pero digamos centrándolo en tu práctica, ¿no? Digamos en tu práctica que tú llegas y como tú presentas una obra como artista que está hablando de una cuestión anarquista y de comunidad, ¿no? Al menos estás haciendo circular estos temas. ¿No es cierto? Sí, y me interesa hacer circular o compartir esos procesos de lectura con el público. Que yo veo como una pregunta en la práctica artística, ¿no? Sí, yo pienso que no hay paso que uno dé en la vida cotidiana sin contradicciones. Y creo que está completamente atravesado de contradicciones este tipo de prácticas políticas en general, no solamente en la mía. No lo digo como una cosa negativa. No, pero es como un posicionamiento que justamente abre esta dicotomía. Y abre la pregunta, ¿no? Exacto. O sea, de una pues sí, una cuestión que de alguna manera, o sea, tiene sus antecedentes en el 19, pero que de alguna manera pues se potencia, ¿no? Hoy en día. Y que creo que es una pregunta pertinente. Tú como artista, yo como artista, digamos que tienes una idea del mundo, una idea de cómo tiene que ser el objeto artístico, la práctica artística y la mediación en un museo, qué implica y qué no implica, ¿no? Y qué cosas podrían entrar al museo y qué cosas no. Y pienso que, por ejemplo, el libro es una muy buena negociación para entrar y salir, ¿no? Pero significa diferente cuando estás así expuesto a que si lo das en una librería de 5 pesos, digamos que la distribución o la consagración como objeto cultural es distinta. Sí, y eso me parece que es interesante. Ahí es un poco lo que hablaba de las negociaciones, ¿no? Y un poco también esta idea de Hölderlin, ¿no? De que ahí donde está el peligro crece también lo que salva, ¿no? O sea, es un terreno espinoso donde sí, presentas y vendes algo, ¿no? Que tal vez viene producido colectivamente a partir de una serie de años, ¿no? Y generaciones, ¿no? Pero también intentas, ¿no? Utilizar este tipo de plataformas para pues volver a sacarlo, traducirlo, meterlo en circulación. Y eso a mí lo que me interesa del arte, ¿no? Ese peligro constante entre un aspecto y el otro, ¿no? Como, no sé si... Sí, digamos que, por ejemplo... O sea, una de las cosas que siempre me han criticado, ¿cómo puedes hablar de anarquismo desde el arte contemporáneo? ¿No? Y bueno, yo no estoy haciendo ningún tipo de proselitismo, ni de propaganda, ni statement, pero me interesa precisamente ese tipo de incongruencias y contradicciones que la obra de arte, ¿no? Como un objeto de culto, ¿no? Yo te lo digo, digamos que en mi caso es cómo hablar desde la intimidad sin traicionar la intimidad, ¿no? Cómo hablar de algo que se supone que es una experiencia totalmente corporal, o sea, intransmitible a un objeto visual. O sea, creo que las contradicciones es justamente lo que tensiona las decisiones formales e inclusive conceptuales en el trabajo de presentación. Yo me imagino que ustedes tienen lo mismo, ¿no? Igual, ¿no? En el caso del van a hacer una obra en conjunto. O sea, toda esta parte de acomodo a nivel del ego contra toda esta narrativa visual del video, ¿no? Bueno, yo sí estoy de acuerdo con la atención. La atención es imprescindible porque si no se presentaría como una palabra divina, ¿no? Es decir, que no tiene ninguna controversia, que tiene una autoridad infinita. En ese sentido, casi todos los artistas trabajan desde un cierto anarquismo, porque hasta cierto punto podrías decir, bueno, es que tu inspiración, pero en realidad los artistas no trabajan con una inspiración que emane propiamente de su ego. A veces hasta es enorme el ego, pero ese ego tiene un maestro, pues, y ese maestro es una circunstancia, ¿no? Muchos artistas terminan deshechos por su propio ego, ¿no? Por su propia, o por su propia creatividad, ¿no? Que
no pueden acabar una pintura y no les importa que los hijos no coman siempre y cuando acaben la pintura correctamente, ¿no? Entonces el artista, pienso yo que tiene algo de anarquista en general, y además el museo, digo, estoy de acuerdo en que muchos anarquistas pueden decir el museo es parte del problema, ¿no? Está esta pieza de Ben Botier que es una cajetilla de cerillos y dice, tome esta cajetilla de cerillos y úsela para quemar todos los museos, todas las galerías, todas las del mundo, ¿no? Es una pieza de Fluxus de los 60, ¿no? Que es una pieza perfectamente. ¿Y dónde la vi yo? Pues en el Museo Tamayo, ¿no? Ahí está la bronca. Y es que del museo no nos hemos podido separar porque es esta institución, como decía Magali con el libro, es una institución democrática en teoría. El primer museo pues es el Louvre y es justamente lo que está en la sala del príncipe o yo qué sé. Sí, pero es una realidad que es lo que yo digo, o decía, no puedes ignorar, no es un fuera de campo de la misma práctica que tú estás realizando, ¿no? Si tú ignoras el mercado, si tú ignoras el circuito del arte, ¿no? Y la institución y también toda la historia del arte a nivel gramatical, es algo imposible, ¿no? Uno tiene que ser consciente de estas cosas. Es un gesto tan elocuente y tan egocéntrico que es demoledor, ¿no? Digamos que sí. No se puede ignorar. No. Ignorarlo es un esfuerzo, es una especie de ya actitud tan atávica que en sí misma no lo está ignorando, por así decirlo, ¿no? Pero lo que me interesa son las contradicciones, eso es lo que creo que es interesante. Y a mí lo que me interesa es cómo hacer entrar a la gente, ¿no? que está completamente alejada del mundo del arte a ese tipo de contradicciones y de, pues de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque está completamente desconectado, ¿no? Y es poco una cosa que se repite en cualquier ámbito de las actividades humanas, ¿no? Uno no sabe de física, ¿no? Así como el de física no sabe de filosofía, pero bueno, esto creo que es algo importante, ¿no? Que también cuando uno habla de esos factores logras, ¿no? Tal vez entender un poco, ¿no? Bueno, pero entonces ahí tú consideras que la anarquía o el anarquismo con Kropotkin, con Bakunin, incluso con unos tendencias que son, podrías decir, anárquicas como Wikileaks y cosas así, o con Luther Blissett o otras cosas que han salido, eso merece una educación para las masas, o sería bueno, sería deseable hacerlo parte de un programa educativo. No. Digamos la historia de la anarquía. No, yo creo que a nivel individual sí, ¿no? Como intereses particulares, individuales, pues se está haciendo, ¿no? Pero sí es interesante, por ejemplo, crear la plataforma justa, ¿no? Para reescribir una historia del arte a partir de la relación de pensadores anarquistas con artistas, ¿no? Empezando tal vez desde Courbet, la relación de Courbet con Proudhon y los anarquistas de la Comuna de París, ¿no? Y cómo eso también, ese tipo de contactos influyen a Courbet a concebir otro tipo de producción artística, ¿no? A tirar la columna de Vendôme y de ahí para adelante, y de ahí ¿no? para adelante, porque en lugar de hablar de Tatlin, Malevich y Boris Arbatov y los soviéticos, hablar de la relación de esos artistas rusos con anarquía, que es un círculo anarquista moscovita ¿no? Que es donde nacen varios de los planteamientos del constructivismo ruso, ¿no? del suprematismo, que después viene cooptado por los bolcheviques, ¿no? La relación de Cage con los anarquistas, ¿no? De Jackson Maclaa con el anarquismo, de Artaud, ¿no? Con el anarquismo, ¿no? De Christopher D'Arcangelo, ¿no? De la Revolución Mexicana con el anarquismo, ¿no? O sea, siempre se ha contado a través como de una visión sumamente oficial, ¿no? Partidista o marxista, ¿no? Cuando hay textos anarquistas circulando desde 1856. Flores Magón era anarquista, no era liberal, como dicen. Enrique Flores Magón era liberal, ¿no? Pero Zapata, ¿quién ayudó a Zapata a redactar el plan de Ayala? La mujer esta que vendió, no me recuerdo su nombre, que vendió toda su herencia, que eran no sé cuántas ovejas para comprar
una tipografía, y ella hacía esta revista llamada Vesper, donde traducía ya a finales del siglo antepasado textos anarquistas, ¿no?, que estaban saliendo del horno pero entonces en Europa. El futuro de estos textos que se reproducen en esta historia anárquica sería en archivos, digamos, en archivos tribales casi, más que como parte de la de la propuesta educativa de Aurelio Nuño o ¿cómo se llama? Individuo, ser o como sea. O sea, ¿cuál es la cabida para este archivo? ¿El museo sería la cabida para ese archivo? No, yo creo que los museos. Yo creo que uno puede intervenir las estructuras institucionales con ese tipo de material. Bueno, yo creo que al final también el libro sí creo que tiene un formato que es más democrático, plural, pues, o sea, sí, que no entra dentro de esta concepción formal, ¿no? Que podría ser otra cosa. Institucional, ¿no? Y para que no nuestro auditorio no esté muerto diciendo, bueno, ¿quién nos va a explicar qué cosa y qué? Yo quisiera hacer una capsulita sobre el libro, ¿no? En los 60s, el libro y los impresos en los 60s, porque yo creo que justamente el formato del libro, el formato del impreso es parte de esta necesidad de que el arte suceda en cualquier sitio, ¿no? Y que sea un lugar, poco lo que estamos hablando en la comida, un lugar que te suceda una experiencia que te quite de tu cotidianidad, ¿no? Creo que por ahí, digamos, tu elección del libro históricamente también tiene su razón de ser, ¿no? Lo que yo decía, el libro de bolsillo, pero también la posibilidad por ejemplo, en nuestra cultura, la judía, la musulmana, que un libro sea el patrimonio de tu concepción del mundo, tiene cosas terribles, pero también no deja de ser poético, ¿no? Yo creo además que el libro tiene la posibilidad de servirte museográficamente, pero tiene una posibilidad de perderse en la vida y en su posibilidad de reproducción, que cada quien interprete lo que sea. Yo creo que eso es lo que es interesante, ¿no? Sí. Y aquí creo que también es muy bonito esto que de Ceci, de que nos trajo un libro a todos, ¿no? Eso es raro, ¿no? O sea, como de veras los libros son tan fuertes, tienen una capacidad tal, unos hechos como el tuyo, que tú lo hiciste, o que ustedes lo hicieron, o otros que nosotros los compramos y los leímos y también intervienen. Entonces, sí es finalmente un objeto cultural, y yo quisiera recordar a Dieter Roth, ¿no? Este artista alemán que su primera obra era justamente destruir este objeto cultural alemán, emblemáticamente, digamos, refiriéndose a la quema de los libros, haciendo con eso estos libros llenos de grasa, de quemados, no sé qué, pero como objetos escultóricos, ¿no? Que el libro es igual y testimonio, ¿no? O sea, a nosotros los artistas como testimonio el libro nos parece increíble, pero un escritor ve al libro como una institución igual de problemática que lo que nosotros vemos al museo, ¿no? Cosa que no forzosamente el público que va a un museo siente que está entrando a un sitio envenenado, y en cambio los artistas a veces sí lo sentimos, ¿no? Dependiendo del sapo y la pedrada, desde luego, pero sí es verdad, yo conozco escritores que se niegan a publicar si no es independiente por ellos mismos, etcétera, como tal vez un artista en un espacio alternativo, ¿no? Hay una equivalencia entre esas instituciones de la cultura occidental que heredamos. Sí, pero por ejemplo, en mi caso a mí me parece interesante el hecho de colaborar con instituciones de carácter público o privado, ¿no? O de una galería, porque me da la oportunidad de reflexionar sobre esos usos gramaticales que tenemos del libro o del video, ¿no? Por ejemplo, algo que yo he buscado con los videos es generar estructuras antinarrativas, ¿no? O sea, que no necesariamente cuenten algo a partir de la palabra, ¿no? Aquí Owen en 1897, pero tal vez enfocar, ¿no?, la intensidad en dos situaciones, ¿no? Y que yo creo que
se concentra, ¿no?, en la intención de mi casa editorial, que es aspectos, ¿no?, de funcionamiento de la máquina offset, ¿no?, y la voz hablada, ¿no?, en este caso cantada, ¿no?, que son como las dos formas de comunicación que tenemos, ¿no?, a través del lenguaje. Y eso es lo que me interesa. Yo pienso que el libro, ¿no?, el texto, el habla es un poco como lo es la linfa, las plantas, ¿no? O sea, es un poco la sangre vital del hombre, ¿no? Y es lo primero que viene castigado por parte de las instituciones, ¿no?, universitarias, los estados, ¿no?, y los gobiernos totalitarios, ¿no? O sea, cuando en realidad debe fluir, ¿no?, libremente, ¿no? ¿No? Y creo que el anarquismo siempre ha sido una forma de pensamiento que abre puertas a cualquier cosa, ¿no? No necesariamente demarca, ¿no?, y impone su línea correcta, ¿no?, o su línea directa, ¿no?, pero una diversidad de pensamientos, palabras y visiones, ¿no?, que yo creo que es lo que más se asemeja a nuestra naturaleza, ¿no?, al cosmos, y es lo que a mí me gusta del anarquismo, ¿no? Y dentro de mi práctica, sí, es el tipo de lectura que amo y que quiero compartir con la gente y que me interesa utilizar para informarme yo mismo, ¿no?, sobre la vida y sobre mis formas de comunicación con el mundo exterior, ¿no?, la casa, la familia o el museo, ¿no? Okay. Pero siempre uno falla. Sí. Bueno, yo creo que vamos a abrir al público, ¿no? ¿Les parece bien? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartir algo? Bueno, para Juan Pablo, hace poco estaba leyendo un libro que se llama Pongs de Boutique. Decía que hace poco estaba leyendo un libro que se llama Punks de Boutique, que básicamente lo que te trata de decir es que toda cosa que va en contra del sistema, dígase en el arte, dígase en lo que sea, lo acaba absorbiendo el sistema, ¿no? O sea, por eso se llama Punks de Boutique, que el punk de alguna forma como movimiento musical o estético pues era transgresor, y ahora pues tú puedes comprar una chamarra punk en cualquier tienda de ropa. Creo que tiene que ver un poco con lo que dices del anarquismo, que creo que es lo que tratas de hacer, que tratas de agarrar los recursos del sistema para difundir ideas anarquistas, ¿no? Creo que es un poco así, pero a fin de cuentas terminó aquí en el museo, que dijeras tú es una institución y lo vas a acabar vendiendo. Entonces, bueno, no solo para ti, sino para todos, ¿cómo seguir transgrediendo, cómo seguir retando al sistema sin que te absorba, o por lo menos que te absorba lentamente, sin tan de golpe, ¿no? Más en esos tiempos que pues ya todo es rapidísimo, ya mañana ya eres un anticuado, sea lo que sea que hagas. Entonces, ¿cómo le hace el artista para seguir retando al sistema, ¿no? Bueno, no sé, esa es la pregunta. Pues es que es eso, seguir solamente creando una latencia, ¿no?, donde un tipo de pensamiento pase, ¿no?, de cabeza en cabeza. Yo creo que jamás se va a obtener una especie de victoria absoluta, ¿no?, y total contra el sistema, contra el capitalismo y contra nuestra epistemia, ¿no?, que de alguna manera siempre va a buscar generar categorías y etiquetas fijas, ¿no?, para poder hablar, ¿no?, y crear esa sociedad. Yo creo que lo importante es en cada ejercicio que uno tiene la oportunidad de hacer, inclusive al interno de una feria de arte o el museo o la calle, es generar esos momentos de latencia, ¿no?, donde pues la voz se pasa, ¿no?, la intensidad, ¿no?, o el deseo, ¿no?, transita, no sin importar que pues todo va a ser cooptado nuevamente por el sistema, ¿no? Cualquier rebeldía va a ser castigada por el Estado, ¿no? Cualquier rebelión va a ser sofocada. Lo importante es continuar
propagando ideas, ¿no? Sembrando ideas libertarias. Y eso ha pasado con el anarquismo. El anarquismo jamás, es un poco lo que han criticado, ¿no? El anarquismo jamás podrá crear una institución social, ¿no? Decían los comunistas, los marxistas. No importa, ¿no? Lo importante es ir generando espacios de aire, ¿no? Para poder respirar y poder comunicarse unos con otros, ¿no? Como lo que decía Eduardo hace rato de los grupos de solidaridad en México, ¿no? Que independientemente del sistema y del Estado, pues la vida los trasciende, ¿no? Y no importa que el policía llegue y te dé el cachorrazo, lo importante es seguir alzando la voz y seguir… en pie de lucha. En pie de lucha. En pie de lucha, sí, pero si te pones a pensar, por ejemplo, en el agua, ¿no? Ya sin pensar en ideas políticas o anarquistas, ¿no? Si tú piensas cuando te bañas, ¿no? La cantidad de agua que está corriendo por tu cuerpo y te imaginas a otros 25 millones de personas duchándose, pues ya no te duchas, ¿no? Entonces son ese tipo de incongruencias que no lo sé, no porque el mundo sea así uno va a dejar de anhelar, ¿no? Y si a mí lo que me llena y me interesa tiene que ver con estos libros, con ese tipo de posturas, lo seguiré haciendo, aunque termine en el museo, en la galería, en cualquier otro lugar, ¿no? Mientras yo logre empujar ciertos intereses, porque no es algo que yo tengo como muy presente, es no necesariamente utilizar el arte para representar o hablar sobre un tema, pero generar una serie de tensiones, ¿no? De fricciones de la institución, ¿no? Mercado, ¿no? El campo social, en este caso el anarquismo, y la práctica artística, no como tú vas a generar una máquina que mediante una serie de fricciones ponga en conflicto la misma institución, que ponga en conflicto la misma práctica artística, ponga en conflicto el mismo pensamiento libertario. Bueno, que de cualquier forma yo siento que los tres proyectos son eso, ¿no? O sea, sí cuestionan varias cosas, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del imaginario, o sea, también esta parte ecológica, artificial, ¿no? De ficción y de realidad también, en muchos casos, ¿no? La parte también de cómo lo personal se asume también como político, o sea, que es también un statement, ¿no? De lo personal es político, ¿no? Y que tiene que ver mucho con… Y en el caso, digamos, al menos de esta especie de idea de género, es de decir lo que no era posible decir, ¿no? De mapear el lenguaje, y no desde la lógica, sino desde el cuerpo, y yo creo que sí son territorios también que se van explorando. Y yo creo que, contestando un poco lo que tú decías, yo creo que las negociaciones son distintas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ya sé que no está de moda, pero la historia es importante. Los punks tenían algo que decir y quizás ahora tú puedes comprar una de estas, pero ya no hay nada que decir, ¿no? O sea, al revés, yo creo que los punks de pronto lo que habían dicho vuelve a ser bastante interesante, no necesariamente necesita ser con la chamarra, ¿no? Quiero decir que creo que hay creo que la banalidad, digamos, cuando las cosas empiezan a entrar en el mercado y se vuelven banales, lo que le quitan el contexto y le quitan, digamos, lo que ese tipo de materiales, de esa elección de materiales significaba en ese momento. Estábamos hablando a la hora de la comida, porque en los 70 los materiales feos y baratos eran importantes, a diferencia que en los 60 que los papeles divinos y fantásticos eran también importantes, porque uno quería decir en el momento, digamos, lo que está sucediendo ahí, así, el otro quería pasar a la eternidad, ¿no? Y creo que cuando uno ve tan rápidamente las cosas, se le olvida que ahí en la construcción de las cosas hay otra densidad. Creo que el problema es no darse el tiempo ni siquiera para reflexionarlo, sino para acercarse sensiblemente a las piezas, ¿no? O a las propuestas, pues. ¿Puedo decir algo respecto a esto? Porque el punk en realidad fue como todo lo que dices, ¿no? Las chamarras y esas cosas, fue movimiento, como un marketing del manager de los Sex Pistols, pero no se habla jamás de Crash, ¿no? Desde y el principio Boucher, fue y Penny Rambeau, o de Zona Roja en Ecatepec, en México a finales de los 80s, ¿no? Que son tonquetos de la periferia del DF, que son precisamente la gente que se dedicó a conservar
todo el legado anarquista español, ¿no? O sea, esa gente se encontró con los españoles del exilio, ¿no?, a finales de los 80s, y son ellos los que continuaron la labor de conservación de los archivos anarquistas que llegaron de la península ibérica, y nadie habla de ellos, solamente se habla de chamarras o de estilos, ¿no?, cuando hay mucho más en juego, en trasfondo, ¿no? En trasfondo. Y el estilo puede ser un inicio, ¿no? Es una punta del iceberg que hay un posicionamiento, sí, ¿no? Y por ejemplo, es algo que a mí me interesa, no me interesa que, o sea, cuando el artista se pone la chamarra de cuero, ¿no?, y los picos, esto no me gusta, no me molesta, creo que es el modo fácil de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay material aquí que no estoy pidiendo permiso para usarlo, ¿no? Y es material que tiene más de 100 años, que debería de ser dominio público, pero quién sabe por qué Artes de Magia nuevamente tiene derechos de autor, y que ya no es el fotógrafo que tomó las fotos, sino una universidad que tiene los derechos de copyright, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que me interesan, ¿no? Y son ese tipo de conflictos, incongruencias y tensiones que me interesa que existen en la obra de arte, ¿no? Son piezas que en cierta medida son ilegales de hacerlas, ¿no?, que podrían ser penadas por multa o prisión, ¿no? Entonces, creo que la institución artística o museal o el mercado, la sociedad en general, te dan este tipo de pautas para poder reflexionar sobre, en este caso, a quién pertenece, ¿no?, el patrimonio cultural, ¿no? Y son ese tipo de preguntas que a mí me interesan, ¿no? Compartir, ¿no?, con la gente, ¿no?, conmigo mismo, con los autores que ya están muertos, ¿no? En ese sentido me parece como muy honesto, ¿no?, honestos, ¿no?, Gilles Deleuze y Guattari, cuando dicen que es un libro, ¿no? Un libro es una cosa hecha de infinidad de cosas, ¿no?, de fechas, de sustancias, de olores. Ellos no se consideran autores del libro, ¿no? Están aceptando que un libro, una palabra, ¿no?, una frase, es hija de una infinidad, de una colectividad de humanos que desde que se aprendió a hablar están ahí, ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, para hablar ya con Miguel, ¿no?, lo que pasa con las semillas, ¿no?, el maíz. ¿Qué es el maíz? Es un producto humano, ¿no?, de un conocimiento inmemorial humano que hoy en día nos están queriendo joder, ¿no?, chingar. O la herbolaria. ¿No? Y son esos monopolios, ¿no? O sea, la herbolaria como conocimiento y como fuente, o sea, sí es ¿no?, una riqueza absoluta que, digo, también estaban metiendo ya lo de de prohibirla, ¿no? Sí, para la cosa médica, ¿no? Ajá. Bueno, de hecho hay plantas que ya no se consiguen o que es más difícil porque ya está, por ejemplo, el té de árnica, que entonces no se debe tomar porque es veneno, ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, de todas formas la gente lo sigue haciendo porque es mucho más barato que ir al doctor. Esa es la idiotez, ¿no?, de confundir plantas sagradas con químicos, ¿no? Digo, porque sí sirven, ¿no? Y sí No, tienen claro. cualidades. Y No, sí claro, se pueden. claro. Pero ahí tienes una candidata a la presidencia de la República que es experta en la herbolaria, ¿no? Entonces ahí tienes toda una situación en la que, y hablo de la del CNI, ¿no? María de Jesús Patricio. Entonces, sí hay una lucha casi de civilización en ese sentido, ¿no? Y aquí no se entiende en México la dimensión, pero alguien, bueno, Sofía medio conoce estas cosas de las plantas y no es un ejemplo en el cual algo, digamos, de una farmacia, pues es básicamente un conocimiento ancestral, ¿no? No sé. Y una relación de cuerpo distinto, ¿no? Sí, porque además es como cotidiano, ¿no? O sea, es la plantita que tienes ahí en el jardín, que sabes que si la cortas y usas el, qué sé yo, el laurel para quemas el laurel, va a pasar esto. Digo, son cosas como muy elementales, pero que tienen unas propiedades muy claras, las plantas, y que sirven para cosas muy concretas, ¿no? Y que si se propagara ese conocimiento, pues estoy segura que la riqueza que además conlleva es
sería increíble, ¿no? Que tú pudieras, así como tienes tu huerto, tuvieras tu botiquín herbolario ahí. Sí, que se en casa, promoviera, ¿no? Exacto. Y no solamente una industria de la farmacéutica, ¿no? Me da mucha curiosidad el tema de la ciencia ficción en las artes plásticas, ¿no? O sea, porque es difícil no caer en el cine o en lo teatral, tal vez, ¿no? A la hora de hablar de los temas de la ciencia ficción. Mi pregunta básicamente, bueno, respecto al imaginario vegetal, la decisión curatorial, por ejemplo, de dejar los alambres, ¿no? Los cables, ¿tiene que ver con esta artificialidad o sea, cómo hablan del tema? Bueno, sí, es un poco, en cierto modo, tienes ahí como que pasa un poco en las películas, ¿no? Que tienes la nave espacial. ¿Y qué va a haber en la nave espacial? Pues focos, ¿no? Y luego pues palancas, ¿no? ¿Para qué sirven las palancas? No lo sé, no estoy seguro, ¿no? Se los ponen los focos y suben abajo y suben, se mueven arriba y para abajo y para los lados, así como en película del Santo, ¿no? Es interesante cuando se genera una arquitectura de ciencia ficción. Robert Smithson habló mucho a la hora de la creación del minimalismo, habló también de los sets de las películas de ciencia ficción, que hay una materialidad muy especial en la ciencia ficción que yo creo que nos tratábamos de fusilar ahí, o que tratábamos de, así que sumarnos a ese equipo, ¿no? Además de eliminar un poco la disposición de cubo blanco, ¿no? Que es un estándar, que siento ya, no es que diga que está obsoleto, pero sí, a mí personalmente luego me causa conflicto, ¿no? Como que sí hay otras formas de que la iluminación, por ejemplo, no esté siempre en el techo. Entonces estos cables dan un cierto juego material con las bases que escogimos. Las bases originalmente eran negras porque yo quería hacer una alusión a este concepto de la caja negra, que no sé si conocen, probablemente muchos de ustedes la conocen, pero implica que un objeto X, no sé, un estéreo, tú sabes muy bien cómo operarlo, pero no tienes idea de cómo funciona. Muchos objetos que tenemos son así, los teléfonos celulares, ni siquiera sabemos los principios básicos, muchos de nosotros, por los cuales funciona lo que estamos haciendo. A eso se refiere la caja negra. Aunado al hecho de que probablemente con el transcurso tecnológico llegue un momento en que nadie sepa realmente cómo funciona un objeto que se hizo, punto, en los 60, se vuelve un misterio, porque ya ahorita se hacen las cosas de otra manera. Entonces, ¿quién te va a reparar una grabadora súper especializada de fotones? Yo qué sé. Ya llega un punto en que eso se vuelve también un misterio que hay que estudiar a su vez para desentrañarlo, ¿no? Redescubrir cómo funciona, ¿no? Es como un poco cuando, bueno, se relaciona para mí, como cuando los arqueólogos encuentran una punta de flecha y dicen, bueno, sí, esta la hicieron a golpes de piedra. Bueno, a ver, hazla. Y nadie puede hacerla, ¿no? Tienes que decir, pues sí, se hizo poco a poco y requirió siglos de técnica para hacer esa estúpida, aparentemente estúpida punta de flecha. A mí me parece ese tipo de cosas que me entusiasman. Entonces, a lo mejor se ve como un simple adorno, pero para mí ese tipo de escenografía pseudotecnológica con los cables dando vueltas se nos hacía un valor, ¿no? Yo creo que además tenía cierta énfasis, digamos, la iluminación, que le sumaba cierta dramatismo o como un misterio extra sobre las plantas, además de estas cajas negras, en contraste con la ventana, que era el video de una realidad que tú ves asomándote a tu ventana. Entonces, como que ese extraño encuentro entre la planta imaginaria fantástica que no existe, que es como un sueño, contra la realidad, la planta que está ahí, que normalmente ni la ves. Que ni la ves porque está ahí todo el tiempo, ¿no?
Hola, mi pregunta es para Magali. Hace rato Cecilia mencionó a Margaret Atwood. Sí. Quisiera preguntarte de qué manera influye esta pensadora y cómo influye en tu obra, y si es posible que haya esta convergencia o ¿cómo lo expresas en tu obra? O sea, como una pensadora tan liberal, tan transgresora como es Atwood, ¿cómo lo ves tú como una artista mexicana? ¿Cómo influye esa? Junto con ella, no solamente es Atwood, son varias escritoras, sobre todo poetas. Ella es canadiense, pero hay otras, Adrienne Rich, Denis Levertov, ahorita vemos, y por supuesto Sylvia Plath. Serían estas 4 poetas que en los 70 empezaron a desarrollar toda esta poesía que hablaba desde un lugar que no era yo lírico, no era Walt Whitman, ¿no? No era, sino que había una especie de fractura y un tratar de reconstruir el lenguaje desde una experiencia diferente. Ellas no lo decían de género totalmente, pero efectivamente en su poesía formalmente fue cambiando en la medida que fueron radicalizando su pensamiento. Yo tuve la suerte de encontrarlas. Yo fui de joven a estudiar a Canadá, a Montreal, y no hablaban inglés ni francés, y me metieron en una escuela que era bilingüe. Y entonces era un momento en Canadá bastante particular porque estaban peleando lo de la cosa francesa, la independencia, pero era todavía inglesa. Y entonces las librerías eran fantásticas, yo leía muy poco, pero estos poemas eran muy, muy cortos, y digamos que pude yo más o menos hacer una relación con otro idioma. Y en ese sentido fueron una gran compañía porque justamente yo quería ser escritora de joven, pero las palabras me parecían insuficiente para la experiencia física que yo quería transmitir, y que tenía que ver con un cuerpo al que yo no entendía para nada, y que además yo vengo de una familia católica, yo soy la séptima, entonces digamos lo que se suponía que me tocaba de destino me parecía horrible, la verdad. Yo no quería eso, yo quería ser escritora, yo quería ver el mundo y quería, no me quería poner tacones, no quería, ¿no? Mi familia es yucateca, entonces era muy, muy conservadora. Y estas escritoras, además que eran muy buenas poetas, hablaban de algo que yo sí conocía, desde una experiencia, y que fuera en otro idioma me daba la posibilidad de poder violentar el mío, de poder atreverme a algo, porque yo soy muy amiga de poetas, me llevaba más con poetas que con pintores, pero la cosa piramidal de Octavio Paz, por ejemplo, que yo, digamos, lo respeto y todo, pero no era una poesía que a mí me dijera nada. Y entonces leerlas a ellas diciendo estas cosas en un idioma que no era el mío me permitía experimentar en el mío propio. Y estas ventanas están hechas, digamos, con estas apropiaciones, con estas traducciones que yo hice, pero sobre todo porque eran estos textos que tenían más bien una energía, no describen realmente nada, es una energía que uno medio entiende que tiene que ver con emoción, y la emoción, como sabemos, no es algo que esté bordado, sino que entra y te atrapa, ¿no? Tú te vuelves esa emoción. Los budistas dicen eso, que nos confundimos y creemos que somos esa emoción, ¿no? En ese libro de Sylvia Plath, en Ulises me parece, y en otro de Margaret Atwood, que es Horace Crack, que hablan de una cierta intimidad, ¿no?, del escritor con el espectador, bueno, con el lector. ¿Tú cómo lo haces con tus obras en esta expresión de arte contemporáneo? Pues justamente la idea de las ventanas era que tú pudieras asomarte a algo que se supone que era prohibido, una especie de lugar de intimidad, ¿no? Un lugar casi como, ya sabes, asomarte, pero sobre todo porque creo que esto sucede constantemente en la ciudad, que tú te asomas a la vida de los demás.
yo iba a la escuela en metro, trabajaba en las mañanas, me iba luego a San Carlos, y la verdad es que cada vez que pasaba yo por el metro y esto, tú vas contándote ciertas historias, ¿no? En ese momento, toda la vida, pero digamos que en ese momento la poesía estaba considerada como un lugar de conocimiento, con un lugar de posibilidades, de experiencia, ¿no? El lenguaje discursivo teórico que podría ser después entró años más tarde, y entonces la capacidad de las palabras, no de lo que dicen las palabras, sino un poco lo que estamos hablando, sino la tensión entre ellas es lo que a mí me interesaba. Y en esta parte de recorrer la ciudad, yo siempre pude entender estos momentos súper personales o súper íntimos que uno va entendiendo, y sobre todo cuando tú te asomas a las ventanas de los otros, siempre hay esta especie de cuadro, ¿no? De algo que no te pertenece, pero que al mirarlo entras. Entonces, en realidad tiene una idea más, como una idea vieja de pintura de la ventana, pero también esta parte de nombrar o de conectar desde un lugar erótico, ¿no? Ese formato tenía que ver con algo erótico, no era muy grande, era algo muy pequeño, ¿no? Algo como directamente proporcional al cuerpo. Y bueno, también esta parte del voyerismo, ¿no? También. O sea, que es también enunciarlo, ¿no? Claro, porque la mirada, Invitarlo, ¿no? la mirada en ese sentido, se hablaba mucho entonces, y es una pregunta pertinente, cómo representar a las mujeres, o cómo podíamos representarnos nosotros, que fuera lejos el canon de cómo habían sido representadas las mujeres. Hay una parte de muchas de las mujeres que empezaron a hacer, no digo de las mujeres, digo, yo creo que también los gays, digamos, todo lo que no entraba en esta especie de artista universal, estábamos buscando eso, no es una cosa de cuerpo femenino, es una cosa de subalterno, de marginal, de lo que no estaba incluido. Pero en nosotros, claro, hay esta pregunta de las Guerrilla Girls que son muy lindas, que dice que solamente las mujeres pueden entrar desnudas a los museos, porque hay muchos desnudos de mujeres, ¿no? Y para muchos fue la fotografía, el autorretrato. En ese momento la foto estaba adquiriendo, es increíble, pero la calidad de arte, antes era un lugar medio borroso. En mi caso, yo creo que tiene que ver con que soy lectora y me gusta la literatura, que la mirada sí conecta, ¿no? Yo creo que tú mirar a los ojos a alguien no es solamente un acto voyerista que por supuesto emancipa a todos, sino también es permitir que lo tuyo aparezca, digamos que se haga visible. Exacto, sí. Sea. Que tú veas, también tú apareces, ¿no? Y en mi caso, que hacer esas ventanas era eso que solo yo sé, aparece. Entonces sí es una enunciación de una presencia. Uh-huh. Muchas gracias. Mi pregunta va para Juan Pablo. Si has pensado difundir este tipo de obras con las que actualmente estás trabajando en alguna plataforma digital para poder compartir a un público más amplio. Sí, de hecho tengo otro trabajo que también se expuso aquí en el 2011, que es una biblioteca el título es Biblioteca de Anarquismo y Anarquistas, y son libros digitales que yo he venido descargando desde el 2009, los cuales, digamos, la copia original se encuentran en universidades norteamericanas, y han venido siendo digitalizadas por Google y Microsoft, primero para consulta interna de las universidades y posteriormente la gente ha ido liberando, ¿no? Entonces, de 2009 para acá he bajado cerca de 400 libros, los cuales he impreso y he hecho esa escultura, ¿no?, que sí termina en museos y lo que tú quieras, ¿no? Pero también hay un grupo de artistas en Europa con el que trabajo, que hemos juntado diferentes materiales y hemos sumado más material digital que hemos ido donando a diferentes instancias, ¿no? Entonces,
Tiempo muerto, que no hay fotos aquí, no lo traje, pero la función de la pieza, que es una escultura, lo veo como una escultura un poco a la Félix González Torres, como el offset que el público se lleva a casa, es que tú te llevas la revista, ¿no? El periódico a casa, ¿no? de manera gratuita, ¿no? Entonces sí hay, digamos, una de las intenciones principales, ¿no? de la obra de arte, de un proceso como creativo, es precisamente buscar esta circulación que trascienda el espacio del museo, ¿no? Y los segundos, minutos que alguien le dedica a una pieza, ¿no? Parado, ¿no? Delante, ¿no? Entonces lo que decía, ¿no? Yo el trabajo lo pienso como algo que se lleva en la clandestinidad, en la intimidad de tu casa, ¿no? Y me gusta pensar que estas piezas también, que son libros, periódicos, terminan igual en el baño, ¿no? De otra casa. Sí, entonces sí, ahí busco todas las publicaciones que he hecho, las puedes descargar como PDF en internet, ¿no? Entonces sí, no me interesa solamente el espacio del museo, sino más allá, ¿no? La circulación. Pues creo que ya, nada más. Pues muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias por la invitación. ¿No? Y muchas gracias al Museo Amparo.